Se quedan, perdón, prejuveniles se quedan. Decisión de último momento, ¿verdad? Creo. Muy bien, entonces se quedan. Hemos estado hablando acerca de la serie Jesús es la respuesta. Hemos estado hablando acerca de Jesús responde a los desesperanzados, aquellos que no tienen esperanza. Hemos estado hablando también a aquellos que nos hemos sentido marginados en alguna parte de nuestra vida por alguna persona, por alguna situación, en algún trabajo, en alguna enfermedad. Y el día de hoy es un tema que me apasiona porque lo he vivido. Si alguien está metido en este tema que vamos a compartir hoy, ese soy yo. Ese es el primero. Yo soy el primero que digo, Señor, gracias por tener respuesta a aquellos que hemos caído en algún pecado. Jesús tiene gracia para los que hemos caído en algún pecado. Y si es tu situación, abróchate el cinturón, amárrate bien a tu silla, no te caigas para atrás, cállate para un lado. Porque el día de hoy Jesús tiene la respuesta para todos aquellos que hemos caído en algún pecado. Y cuando comenzamos a hablar este tema y cuando decimos que Jesús tiene respuesta a los caídos, se nos viene una historia que está en la Biblia, un encuentro que tuvo una mujer con Jesús, un encuentro que tuvo una mujer que está siendo señalada por un pecado, una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y se encuentra con la gracia en la persona de Jesús. Y vamos a leer esta parte de la Biblia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y dice así, el versículo 1. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro. Fíjate, qué interesante, desde ese momento los fariseos ya traían un plan para tentar a Jesús, conocemos la historia, pero me llama mucho la atención que le llaman maestro. En mi opinión, una expresión un tanto cínica, un tanto burlona de decirle, a ver, vamos a ver qué va a decir esta persona. Le dicen maestro, esta mujer, ahora la mujer está en medio de toda la multitud. ¿Cómo la agarraron? ¿Cómo la trajeron? No sabemos los detalles. Pero nos imaginamos que si fue sorprendida en adulterio, pues yo no sé si la mujer alcanzó a agarrar algo para taparse o así como estaba, la agarraron y se la trajeron a Jesús y la pusieron en medio. Desde ahí la historia ya está muy dramática y desde ahí la historia ya está muy vergonzosa. Si esta mujer estaba cometiendo adulterio, seguramente estaba casada. Yo no sé si su esposo estaba escuchando a Jesús hablar la palabra y en eso traen a su mujer y dice, caray, es la mía. Sus hijos, ¿habrá tenido hijos? No sabemos si tenía hijos, pero imagínate este trayecto tan vergonzoso para esta mujer. Igual, muchos nos hemos sentido en ese trayecto de vergüenza. Quizás alguien está aquí sentado con una vergüenza impresionante porque lo trajeron a fuerza. ¿Dónde andaba anoche? ¿Quién sabe? Quizás está sentado aquí. Y quizás tus padres o quizás tu marido, tu mujer, tu amigo te trajo a la fuerza y estás sentado aquí. Podemos imaginarnos cómo esta mujer se sentía en ese momento. Y la ponen en medio y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribe en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo. Me encanta cuando Jesús aparece en la historia del desastre de nuestras vidas. Me encanta cuando Jesús suelta sus palabras en medio de nuestra vergüenza. Y Jesús les dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, imagínate la escena, la mujer le responde y le dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. Basta leer cualquier periódico para darnos cuenta de cómo está el mundo. Métete a tu Facebook y te vas a dar cuenta lo terrible que está el mundo. El mundo llora de dolor. Hay personas esta mañana llorando la injusticia de algo. Hay familias enteras que esta mañana están anhelando justicia, están pidiendo justicia. Hay personas que esta mañana están pidiendo venganza. Pero también esta mañana hay personas que se están riendo de la impunidad que hay en este país y en este mundo. Hay personas esta mañana que están haciendo alarde de las injusticias que han hecho y no les ha pasado nada. Y eso hiere al ofendido. Y todo a causa del pecado, a causa de la avaricia, a causa del odio, a causa de las injusticias. Nuestra sociedad es una sociedad cada vez más acostumbrada a la inmoralidad. Es una sociedad que está cambiando los valores y los conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que se permite, de lo que no se permite, de lo que se tiene que señalar, de lo que se tiene que aplaudir. La sociedad está cambiando. Y a los cristianos se nos tacha de represores y se nos tacha de señaladores y se nos tacha de discriminadores. Pero si hay alguien en el mundo que sabe y que ha sufrido la discriminación, esos somos los cristianos. Los cristianos sabemos lo que es ser discriminados. Los cristianos sabemos lo que es ser señalados por una conciencia y por una pasión que tenemos en nuestra vida. Nosotros sabemos lo que pesa la condenación y la señalización de lo que creemos. El cristiano ha sufrido por años, por décadas. Tú lees un libro de la historia de la iglesia y vas a encontrar que la historia de la iglesia se ha escrito con sangre y con lágrimas. Nosotros sabemos lo que se sufre. ¿Y qué decir de nuestros hermanos de la iglesia perseguida en Chiapas y en Oaxaca, en Nayarit, en Sonora, en las sierras? ¿Qué decir de ellos? Ellos saben lo que cuesta seguir a Cristo. Pero nuestra sociedad está acostumbrándose a eso. Pareciera que la sociedad mexicana se ha normalizado a la violencia y al dolor. ¿Qué hace Jesús en medio de una sociedad caída y corrompida? Y hay un testimonio esta mañana que quiero que nos identifiquemos con esta persona, porque ella va a hablar desde su corazón. Y es probable que tú te
te identifiques en alguna parte de lo que ella va a decir. ¿Cómo responde Jesús a los que hemos caído en desgracia o en pecado? Vamos a ver el testimonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Soto. Tengo 45 años, soy agente de viajes y asesor inmobiliario. Nazco en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en Azcapotzalco. Vengo de una familia muy numerosa. Mi madre es la mayor y mi padre es el mayor de la familia. Pues mira, como la mayor parte, yo creo que de estos sucesos, dentro del seno familiar. Un tío mío es político, es el que tiene la transgresión. Vivíamos en México en una casa que, muy al estilo de allá, en un terreno grande, 5 departamentos dentro de una sola casa. Entonces se prestaba que, por ejemplo, yo dormía en casa de mi abuela con mi media hermana. Entonces todo esto abre puertas para que no tengas tus ojos puestos sobre tus hijos, momento en el cual ellos pueden ser víctimas de tocamientos insanos, de miradas que no tienen que ser, o inclusive hasta de un abuso. Mira, realmente te quita identidad, te quita esa como cobertura, porque nosotros, yo cuando esto sucede, lo hablo, pero no me creen. Tú te sientes desprotegido y sientes que tú debes de pelear por ti. No puedes confiar en alguien más. Era consciente del dolor y de que no era correcto lo que estaba sucediendo, ¿sí? Pero era algo que no podíamos nosotros manejar. Ya estando aquí en San Luis, cuando estaba yo en sexto de primaria, estábamos un grupo de amiguitas platicando y una de ellas comenta: mi mamá dice, para su fiesta de 15 años, ella comenta, mi mamá dice que me tengo que guardar para mis 15 años, porque yo tengo que llegar virgen a mis 15 años. Era un concepto que pues yo nunca lo había pensado en mi vida, pero ahí es donde siembra el enemigo y dice: ¿tú qué vas a guardar? Tú ya no tienes nada que perder. Ahí el dardo cayó. Nosotros nos congregábamos primero en una iglesia aquí en Alameda. Ahí la verdad nos echábamos un montón la pinta, o sea, no teníamos convicción. Pero mi abuela cambia a Ágape, conoce a Ágape y obviamente vamos todos a Ágape, ¿verdad? Me bautizo a los 15 años, pero antes del bautizo, a mí el Señor me da en visión promesa. Yo veo el mundo destruyéndose, una mano enorme viene, me levanta, me toma, yo estoy agarrada aquí de este dedo, viendo hacia abajo la destrucción del mundo, y me dice el Señor: tú eres mía y eres salva. Entonces esa fue mi promesa que yo nunca solté. A lo mejor sí hice y deshice, pero eso fue lo único que no me arrebató. Salgo a los 16 años de Ágape. O sea, a los 15 el pastor Arturo me bautiza, vamos todo bien, y a los 16 entro en total rebeldía. Como yo trabajé desde los 12 años, yo comienzo a trabajar apoyando a mis papás en el negocio entonces yo comencé a tener autonomía económica, ¿sí? Yo comencé a tener liderazgo. Mis papás se pueden ir de vacaciones y yo me quedaba a los 12, 13 años a cargo del negocio, de pagar nóminas, de ir a depositar bancos. O sea, entonces crecí en ese sentido, pero no en madurez. Yo ya había entrado aquí al TEC regional, yo ya estaba aquí en clases, pero una amiga me sonsaca y me dice: vámonos a México. Yo llego a vivir a la Ciudad de México con un grupo de personas intelectuales que disfrutaban mucho del, del debraye filosofal, Rosacruces,
todo lo que era el área espiritual contraria, ¿sí? Entonces yo me empiezo a empapar en todo eso, ¿sí? Y comienzo una relación con esta persona que duró 7 años, la cual fue muy tóxica, no porque él sea una mala persona, simplemente él tiene sus puntos de vista, yo tengo los míos. Yo hasta le decía algo, es que tú eres como un vampiro, chupas mi energía. Yo me sentía todos los días en la lona, en la lona, en la lona, y era pleito, pleito y pleito. Él es un hombre muy de mucho carácter, y yo igual. Entonces, no, eran todos los días en encontronazos. Yo no era feliz, él no era feliz. Y ahí es donde comienzo a conocer otro tipo de filosofías. Vamos, ahí comienzo con uno de mis grandes vicios, que fue el cigarro, ¿sí? Yo no fumaba, yo detestaba el humo del cigarro, pero pues por pertenecer comienzo a fumar hasta llegar a fumar 2 cajetillas diarias, yo en un cigarro con patas. Y mi relación con él termina devastándome totalmente. O sea, a punto de decir, no quiero más. Yo no quise, o sea, no quise saber de hombre, pero en cuanto a afecto. Para mí el hombre era un pañuelo desechable, de úsese y tírese. No tenían valor para mi vida. Para mí era más fácil, se va a oír feo, pero para mí era más fácil desnudar mi cuerpo que desnudar mi alma. Así de fácil. No tenía valor, sin embargo, a través del sexo podías tú tener control. Podías inclusive menospreciar, usar. Eso hace que se entrone completamente mi yo. Yo era mi Dios. Yo podía controlar con quién, qué, dónde, cuándo, a qué hora. Mi papá, andando de viaje, pasa por mí y me deja en Aguascalientes y le dije, nos vemos mañana en San Luis. Entonces íbamos en dirección al lugar y tuvimos un accidente muy fuerte. Entonces yo con la frente, porque yo no traía cinturón de seguridad, zafo el parabrisas, o sea, casi me salgo. Mi golpe lo recibo todo lo que es esta parte de aquí y aquí. Me comenta el médico, dice, tú estuviste a 1 milímetro de quedar cuadraplégica. Y nos venimos para acá. Inclusive recuerdo que cuando íbamos llegando aquí a San Luis, todavía enojada con Dios, le dije, ok, ¿me querías aquí? Aquí estoy. Realmente yo no creía en el amor, ¿sí? Esa parte de mí estaba rota, ese vínculo para mí no existía. Inclusive yo no había orado nunca por nadie, y por él comencé a orar. Entonces ahí el Señor sana esa parte que en mí estaba rota, el hecho de ver a otra persona que sí, con un montón de defectos que yo también tenía, él me aceptaba y lo acepté. Y como él era bien tranquilo, sereno, nada lo movía, él no se exaltaba, no nada, como que mi temperamento no, yo podía enojarme y él, no pasa nada. Él ya se había divorciado, estábamos esperando el año que el juez le dictamina para que no podía casarse. Estábamos esperando ese año para casarnos, para hacer nuestra vida. Sí, por primera vez en mi vida me pude ver casada. Entonces, esa parte de mí es sanada. Y yo ya me podía vislumbrar y decía yo, ay, wow, sí. Y yo quería mi boda en la playa. Sí, o sea, y toda la ñoñez del mundo y todo eso con lo que las mujeres sueñan, sí, ya lo quería. Un 20 de noviembre, él va, me deja a la oficina, regresa a casa por un carro, pasa por su papá, y yendo a casa, aquí en lo que es la carretera Río Verde, casi esquina con José de Gálvez, tiene un accidente. Una camioneta les cae encima y fallece. Entonces mi jefe me lleva al lugar. Él iba con el carro andando, yo veo el carro arriba del puente.
Yo me bajé del carro, o sea, al hilo. Y dejo puerta abierta, el carro andando, y me bajo a querer brincar. Y los policías me detienen, ¿no? Me sujetan de que yo no podía llegar ahí. Justo cuando llego, él queda a la altura de Agape Oriente, viendo hacia Agape Oriente. Llego, veo. Y el Señor me abre en visión, quita todas las casas que hay ahí, y lo único que puedo ver es Agape. Y digo, sí, Señor, llegó mi tiempo. Me voy a Veracruz, allá lo enterramos, y ya que fuimos a todo ese show, pues ya regreso, y el primer domingo que estaba aquí, pues yo ni sabía qué horas eran los servicios en Oriente. Pues yo estaba muy puntual a las 10 de la mañana. Creo que ha sido el único día que he llegado temprano, pero ahí estaba yo, muy puntual esperando. Y comienza a quebrantar. Por primera vez en mi vida, puedo decirlo, yo vi mi vida hecha pedazos a mis pies, como si fuera un rompecabezas, así, un montón de piececitas. Y le digo al Señor, no puedo. Pero fueron 3 meses en los cuales yo me iba a trabajar, llegaba a mi casa, me encerraba, porque yo vivía sola, me encerraba y era leer la palabra. A mí me dio una sed por la palabra impresionante. El Señor asumo yo, que tenía que levantar mi espíritu, porque mi alma estaba muerta. Y a través de su palabra Él me levanta. Ahora sí que yo era un vehículo de alto kilometraje. Traía demasiado cúmulo y yo no sabía qué hacer con ello. Entonces yo seguía cometiendo errores, seguía con la ira, seguía lastimando, seguía chalala, creo que cosas que muchos todavía vivimos. Cuando celebremos la recuperación, lo tomo. Y ahí es un parteaguas en mi vida, porque ahí el Señor habló fuertemente a mi vida. Quita muchas cosas que yo venía, pecados sexuales que todavía seguía yo cometiendo, o sea, porque al final de cuentas yo estaba amarrada con eso. Entonces, al momento de que ella trata el abuso, trata tantas puertas que yo abrí y que me conduce al perdón, yo te puedo decir que esa área fue sanada y yo vivo en santidad, porque Dios me ama y porque mi vida va a ser usada como testimonio vivo de su grandeza, no por quién soy yo, sino por quién es Él. Él no ve nuestra maldad, Él nos ve con sus ojos. Yo realmente, por ejemplo, ahorita en el programa lo que les digo a las mujeres es, no veas tu lucha a través de tus ojos. Dile al Señor que te preste los suyos, que te preste sus lentes, porque solamente así vas a tener el valor para seguir adelante, porque vas a poder ver como Él nos ve, a través de sus ojos. No te va a pegar con tu pasado. El diablo te va a pegar en tu destino. A Él no le importa de dónde vienes. A Él le importa a dónde vas. Y Él va a querer, por una o por otra, que nunca llegues al propósito y al destino que Dios soñó para tu vida. Yo tuve un maestro que cuando terminó el curso yo le dije, Dan, ¿puedes orar por mí? Y él hizo la oración que nunca se me ha olvidado en mi vida. Y yo quiero compartírtela esta mañana. Él dijo, Héctor, mi oración es que tu vida sea tan maravillosa como lo fue en la mente de Dios cuando Él te formó.
Y esa es mi oración para ti esta mañana. Que tu vida sea tan maravillosa como lo fue en la mente de Dios cuando Él te formó. El mundo está en tragedia. Nuestra vida está en caos. Todos tenemos una familia que está en caos. Y todos tenemos una familia que necesita a Cristo. Todos. Jesús es la respuesta. Y Jesús interrumpe la historia de Jessica, como lo escuchamos hace un momento. Y Jesús interrumpe la historia de esta mujer que acabamos de leer en el libro de Juan. Jesús interrumpió mi historia y estoy seguro que Jesús ha interrumpido tu historia también. Pero Jesús interrumpe a veces de una manera tan drástica, de una manera tan firme, pero siempre envuelta en gracia y en verdad. Tu vida puede estar en paz si tú confías que el amor y la gracia de Jesús te van a sostener por siempre, sea cual sea la situación que estés pasando, sea cual sea la tragedia que estás enfrentando, sea cual sea el pecado con el que estás luchando. Siempre hay una buena noticia en medio de todo ese caos. Esta mujer no tenía nada que ganar, había perdido todo. Había perdido su dignidad, había perdido esperanza. Pero Jesús interrumpe su historia con las palabras más hermosas que hemos escuchado esta mañana. Ni yo te condeno. No levantes tu mano quizás, pero responde en tu corazón. Y Jorge lo preguntaba en la mañana de una manera espectacular. Piensa en el pecado más horroroso que hayas cometido. Piensa ahorita, piénsalo. Y ese pecado quizás nos va a llevar a la culpabilidad. Y cantamos y enseñamos que la culpabilidad no es buena, ¿verdad? Pero yo esta mañana te quiero decir, la culpabilidad es un muy buen inicio. Porque aquel que no se siente culpable no necesita y cree no necesitar la gracia. Porque la gracia es para personas que estamos desesperadas por el perdón, por la aceptación y por la promesa de que mi vida va a ser tan maravillosa como tú lo pensaste. Para ellos es la gracia. Pero una persona que no se siente mal por lo que hizo, una persona que no se siente mal, es una persona que cree no necesitar la gracia. Pero déjame cambiarte esta mañana un poquito la palabra. Jesús no quiere que sientas culpa, pero sí quiere que te sientas responsable por lo que hiciste. Es muy diferente. La culpabilidad te puede dejar en esa silla sintiéndote mal el resto de tus días, y tú puedes morir sintiéndote la peor persona del mundo. Y quizás tus hijos te pueden recordar todos los días: eres el peor padre que pude haber tenido. Ojalá te hubieras largado. Y la culpabilidad ahí te va a dejar. Pero Dios no quiere que te sientas culpable. Dios quiere que te sientas responsable. Y yo sé que esta mañana
Hay personas aquí que tienen que hacerse responsables por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Vivimos en un mundo horrible, horrible. Todos tenemos historias y todos conocemos historias. El mundo necesita este mensaje. El mundo necesita escuchar que no tienen que vivir de la manera en que están viviendo. El mundo tiene que escuchar que hay una esperanza y que hay un estilo de vida diferente en Cristo Jesús. Cuando mis amigos me preguntaban que por qué ya no hago esto, por qué ya no hago aquello, digo, no me preguntes eso, que eso es irrelevante quizás. Mejor pregúntame cómo es que ahora vivo. Porque ser cristianos no es ser santurrones. Ser cristianos es descubrir la vida que Cristo tiene para todos. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es disfrutar la plenitud que podemos experimentar en Cristo. Libre de adicciones, libre de temores, libre de angustias. Esa es la vida que Cristo nos ofrece y que desde el principio de la creación estaba diseñada para ti y para mí. Porque Dios dijo que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y si Él dijo que era bueno, es porque era bueno. Pero el pecado irrumpió en la historia de la humanidad y cambió todo. Y en tu vida y en mi vida, el pecado apareció y cambió todo. Mi mayor aspiración como padre no es dejarle una carrera a mi hijo. Mi mayor aspiración como padre es que él me crea que el pecado es horrible y que no tiene que estar en esa situación. No es necesario. Dicen, es que nadie experimenta en cabeza ajena. Por un lado es cierto, pero no tiene por qué vivir en pecado. Tu peor pecado, ese que pensaste hace un momento, tu peor pecado es la oportunidad para tu mejor encuentro con Jesús. Si ya estás en esa situación, ya estás, ya. Utilízalo. Que dice la palabra que de lo vil y lo menospreciado, Dios se sirve. Tu peor pecado puede ser tu mejor historia de decir, lo logré, tomado de la mano de aquel que me extendió gracia y verdad. La historia en la Biblia se ha escrito con las tintas del amor y de la gracia de Jesús. No encontramos otro tema en la Biblia que no sea regresar al hombre, a la mujer, al corazón de Dios. No hay otra historia en la palabra de Dios. La historia, el centro de la Biblia es recuperar lo que el pecado robó. Darle la identidad a lo que el pecado torció en la mente. Regresarnos al lugar de donde el pecado nos apartó. Ese es el centro de la Biblia.
Ese es el centro de nuestro mensaje como iglesia. No tenemos otro mensaje. No deberíamos tener otro mensaje. Y no hablo del pecado de Adán, que le echamos la culpa a Adán y a Eva. No hablo de ese pecado. Hablo de tu pecado y de mi pecado. La gente pide justicia. La gente le exige justicia a Dios. Cuando las personas me preguntan y me dicen, ¿dónde está tu Dios en medio de toda esta destrucción? ¿Te han preguntado eso? ¿Dónde está tu Dios? Y Dios responde, esperen un poco más. Un día habrá justicia perfecta. Pero esperen, porque si traigo justicia ahora mismo, tendría que acabar contigo y tendría que acabar conmigo. Porque en medida nosotros hemos sido parte de la injusticia que hay en nuestra sociedad. Dice la palabra, no hay ni aún un justo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos ubica en nuestro momento. Y yo me imagino a Dios en el cielo viendo tanta injusticia y viendo tanto sufrimiento. Y dice, esperen, esperen, porque un día la venganza de Dios sobre todos aquellos que hicieron injusticia y que no se arrepintieron, ese día dice la palabra que no quedará piedra sobre piedra. Un día la venganza y un día la justicia de Dios reinará en esta tierra. Jesús aparece en este mundo como un bebé indefenso que fue creciendo. Pero dice el libro de Apocalipsis que Jesús volverá con vara de hierro a juzgar. Ese es el momento de nuestra justicia. Ese momento, todas tus injusticias que has sufrido quizás ese día van a ser vengadas y van a ser pagadas. Pero ahora hay un momento excelente y hay una excelente noticia que es: hay gracia, hay tiempo, hay oportunidad. Porque un día la gracia se va a terminar. Y si tú le has estado jugando al vivo en tu vida cristiana, y si tú has estado jugando entre voy y vengo, entre creo y luego me enojo, entre voy a la célula y luego me olvido, si tú le estás jugando a eso, ojalá el tiempo nunca se te acabe. Es probable que en el final de tus días tengas oportunidad. Gloria a Dios. Pero es probable que no. Y es probable que el peor malvado de la historia, en el último aliento y en el último respiro que Dios le dé, si ese hombre se arrepiente, hay gracia. Pero es probable que el tiempo se acabe, y es probable que el tiempo se le haya acabado a uno, a dos o a tres o a más. Porque la mala noticia quizás es que el infierno no va a estar vacío. No fue preparado para el hombre.
pero es una consecuencia. No le juegues. Es muy peligroso lo que estás jugando. Ahora, no pensemos en que te vayas a morir quizás, pero es muy probable, y yo he visto en esta iglesia personas que aún están vivas, pero que su mente y su corazón están completamente endurecidos a la gracia de Dios. El pecado los llevó a un punto tal en el cual ya no reciben, ya no aceptan. Y eso es más peligroso todavía, porque es estar viviendo alejado de algo que tú sabes para lo que fuiste creado. ¿Cómo te quitas ese fuego que hay en tu corazón cada que escuchas la alabanza que más te encanta? ¿Cómo te lo quitas? Y te lo hablo desde mi experiencia. La iglesia está llena de personas que hemos hecho las peores cosas que la mente humana puede imaginar. Aquí estamos adentro. Aquí estamos. Pero hemos entendido que somos deudores y que la gracia que no merecíamos nos fue otorgada y nosotros la recibimos. Aquí estamos sentados, aquí. Los peores de la sociedad, aquí estamos. Cada quien su historia, cada quien sus consecuencias, cada quien su dolor, pero con una misma respuesta: Señor, gracias por perdonarme. La gracia es ese perdón inmerecido. La gracia es ese perdón que no hacemos nada para ganarnos, ese perdón que fue ganado en la cruz. Pero la gracia también, y esta mañana yo quiero que lo entiendas así, la gracia no únicamente es el perdón, sino la gracia también es el poder que necesito para cumplir lo que no puedo. Esa es la gracia. Y basta leer el capítulo 8 del libro de Romanos. En esa parte de la escritura el apóstol Pablo dice: Jesús sabía que ustedes no la podían librar. Jesús lo sabía. Dice: Jesús sabía que ustedes no podían cumplir la ley. Jesús lo sabía. Y tan lo sabía que envió a su Hijo para vencer el pecado y para condenar el pecado. Y el libro de Romanos en el capítulo 8 dice una de las partes más poderosas que sostienen mi vida cristiana. El libro de Romanos dice, en el capítulo 8 dice: el mismo poder, la misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos, ese vive en ustedes. Y es esa gracia, es ese poder que Dios me ha dado para vivir la vida que Él ha diseñado para mí. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes. Pero es a través del poder del Espíritu Santo el que podemos vivir como Él quiere que vivamos. Y ese mismo poder nos hace clamar desde lo más profundo de nuestro ser y decir: Abba, Padre. Y sigue diciendo
que ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, una vez que hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo, una vez que hemos probado lo que Cristo es para nuestras vidas, una vez que hemos disfrutado lo que Él nos da, hay una voz que nos está recordando: tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo. Y esa voz nunca te va a dejar. Y es por eso que en medio de nuestra calamidad, en medio de nuestra desgracia, en medio de nuestro pecado, podemos todavía aún voltear a Dios y decirle: Abba, Padre. La gracia es la definición de Jesús. Jesús nos mostró quién era su papá. Jesús nos dio lo que nuestra alma anhela. Pero la gracia va acompañada de una verdad. No se puede entender la gracia y el perdón de Dios sin la verdad, sin los lineamientos. Y tampoco se puede entender los lineamientos sin el poder del amor restaurador de Jesús. No se pueden entender. Jesús hace una de las declaraciones más poderosas que sostiene nuestra vida. Y es: ni yo te condeno, coma, vete y no peques más. ¿Y sabes por qué Jesús está tan en contra del pecado? ¿Sabes por qué Jesús aborrece el pecado? Porque Jesús ama a la gente. Porque Jesús sabe que el pecado nos daña y nos lastima. Él sabe que el pecado trae dolor. Él sabe que el pecado es horrible. ¿Y sabes por qué lo sé? Que el pecado es horrible. Porque yo he estado ahí. Porque de ahí vengo. Porque ahí lloré. Porque ahí sufrí. Porque ahí dañé. Dañé a los que más amaba. Y tú también lo sabes. El pecado no distingue quién pecó. El pecado acaba con familias y sociedades, con sus consecuencias. Hay personas enojadas y resentidas con Dios por las consecuencias del pecado de alguien más. Y quizás haya personas esta mañana que no pueden aceptar que Jesús es un Dios perfecto y es un Dios lleno de amor por la situación que están viviendo de injusticia y de dolor a causa del pecado de alguien más. Pero déjame decirte una cosa: Dios no lo hizo. Dios no es el producto de tu dolor. Dios no es el producto, no es quien hizo que esa desgracia pasara. Fue el pecado. ¿Y por qué Dios no lo detuvo? Porque no somos robots. No estamos programados según como Dios diga. Dios te da la libertad de elección a ti y a mí y a todos. El ser humano ha elegido mal y por eso estamos viviendo la condición de sociedad que estamos viviendo, porque el hombre ha tomado malas decisiones alejadas de Dios. Y si tú estás enojado o enojada con Dios por esa situación, déjame decirte que
si no cambias de opinión, estarás del bando de quien sí hizo ese dolor, de quien sí hizo esa injusticia. Allá no hay esperanza, allá no hay restauración, porque lo que el enemigo quiere es hundirte cada vez más en ese pensamiento de condenación, de odio, con esa sed de venganza, y no hay sanidad. En cambio, Jesús esta mañana te extiende gracia, una gracia que es generosa, una gracia en la que la historia de la redención y de la humanidad, de la restauración, gira en torno a la gracia. Una gracia que no hay nada que puedas hacer para merecerla, únicamente recibirla. No puedes ser mejor que nadie para recibir más gracia. Hay gracia ilimitada para todos. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o para que te ame menos. La gracia significa que Dios nos ama tanto como un Dios es infinito en capaz de amar. La gracia es el amor demostrado en la cruz del Calvario. La gracia de Dios tiene el poder de transformarnos. Y es el mensaje esta mañana. Esa mujer aprendió 3 cosas ese día. Esa mujer aprendió que Jesús no es condenador. Jesús no te va a aventar una piedra de condenación. En la mano de Jesús no hay piedras. Esa mujer también esa mañana aprendió que Jesús no consiente el pecado. Porque le dijo, ya no lo hagas, no peques más. Pero también esa mujer aprendió esa mañana que Jesús es compasivo. Y que esa mañana, como lo leímos, Jesús esperó a que todos se fueran. Porque cuando Jesús dice el que esté libre, tírela, la primera, lance la primera piedra. Y esa mujer estaba ahí, no sé, con los ojos cerrados, apretando los dientes, esperando la primer pedrada. Esa mujer esa mañana lo único que escuchó fue que una a una las piedras fueron cayendo. Y Jesús espera el momento. Jesús es tan compasivo, que espera que todos se hayan ido y le lanza la pregunta que esta mañana te lanza a ti. ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Vete y no peques más. Y esta mañana lo que Jesús te dice es, me duele mucho que estés sufriendo por ese pecado que yo ya vencí. Jesús te está diciendo, siento mucho que hayas sufrido a solas ese dolor que yo no te provoqué. Ahora, algo que me llama mucho la atención de esta historia es que
Jesús, dice la palabra que Jesús estaba escribiendo en el suelo. No sabemos en realidad qué estaba escribiendo en el suelo. Pero a mí me gusta pensar que Jesús pueda escribir en nuestros corazones esta mañana algo así como: yo te amo, eres perdonado. Si te arrepientes, no importa lo que hayas hecho. Que Jesús puede escribir en tu corazón: tu pasado a mí no me interesa, yo ya me olvidé de tu pasado. A mí me interesa tu futuro. Jesús esta mañana está escribiendo: hay gracia suficiente para ti. Y una cosa más, iglesia: el pecado no se quita a pedradas. El pecado se quita con amor, con gracia y con verdad. Porque estemos aquí no nos hace mejores que los que están allá afuera. Tiremos nuestras piedras de juicio, de señalamiento, de crítica, de murmuración, de chisme, de condena. Mi esposa y yo tenemos una ley en nuestra casa, que es: siempre vamos a dar gracia, porque quizás un día la vayamos a necesitar. El que esté firme, mire que no caiga. El que ve la paja ajena en el ojo ajeno, no ignore la viga que tiene adentro. Tira tus piedras. Ofrece gracia. Ágape necesita ser una iglesia que recuerde siempre lo mucho que se le ha perdonado. Una iglesia que viva agradecida por la gracia recibida. Porque solo así seremos una iglesia que esté lista con los brazos abiertos para recibir y consolar a un mundo hambriento de amor y perdón. Porque eso es lo que hemos visto de Jesús. Eso es lo que debemos hacer. No te preocupes por hacer cosas buenas. No. Preocúpate por comprender y por disfrutar que hemos sido perdonados y que la gracia nos ayuda con ese poder para hacer lo bueno. Entonces ahí entenderemos las buenas obras que Dios anhela que nosotros hagamos para este mundo. Porque dice el apóstol Santiago que cuál es la verdadera religión. La verdadera religión, según Santiago, es cuidar a la viuda y cuidar al huérfano. Si no estamos haciendo eso, nuestro cristianismo es una bonita filosofía y nada más. Si esta ciudad no distingue que nosotros ofrecemos gracia y que nosotros ofrecemos perdón, de nada sirve reunirnos esta mañana. Si la gente no nos identifica como personas llenas de gracia, llenas de verdad, no tiene caso y no tiene sentido hacer todo lo que hacemos aquí. Esta iglesia tiene sentido cuando nosotros declaramos que hemos sido perdonados y que estamos dispuestos a ayudar a aquellos que necesitan y requieran el perdón. De otra manera, solamente seremos gente
con piedras en las manos, esperando ver el error de mi amigo, el error de mi hermano, para empezar y lanzar la primera piedra. El mensaje sigue siendo el mismo. Y ese no va a cambiar. Y el mensaje es: aún hay tiempo para arrepentirse. Porque Jesús es la respuesta a todos aquellos que hemos caído en la desgracia. Jesús es la respuesta a todos aquellos que hemos pecado, a todos aquellos que hemos producido algún daño. Jesús es tu respuesta. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Jesús.